Estamos en la recta final del festival. Este es nuestra última conversación. Tenemos alguna actividad todavía en marcha, pero bueno, con esta conversación cerramos esta edición 11ª de Getafe Negro del año 2018 y creo que no la podemos cerrar mejor. La vamos a cerrar con una conversación entre Elmer Mendoza, a quien ya tuvimos ocasión de escuchar ayer, y Arturo Pérez Reverte. Creo que ya no necesito presentar a ninguno de los dos. Van a hablar de la frontera, van a hablar del libro de Elmer, van a hablar de lo que crean oportuno. Son dos grandes escritores, dos amigos, y seguro que esta es una conversación a la que merecerá la pena asistir. Muchas gracias, Elmer, muchas gracias, Arturo. Gracias. La mesa es vuestra. Buenas noches. Elmer y yo, antes que nada, somos muy amigos, tanto que no soy objetivo con él nunca. Así que bueno, todo lo que diga, aplíquenle un coeficiente de reducción, porque soy un entusiasta de él. Somos muy buenos y muy viejos amigos. Nos conocimos en Culiacán, su ciudad, en Sinaloa, cuando yo estaba en el año 90, 91, ¿no? Cuando estaba, perdón, 2001, cuando estaba yo preparando una novela sobre México y sobre el narcotráfico y sobre un personaje mexicano. Y bueno, y en ese momento, Elmer hacía 3 años, que hayas publicado Un asesino solitario, ¿no? Sí, de 2. Sí. Y bueno, yo leí su libro, me quedé fascinado por cómo Elmer retrataba lo que era el mundo norteño, el lenguaje de Elmer, su manera de contar, y quise conocerlo porque necesitaba un Virgilio que me guiara por el mundo del norte y del narcotráfico y de la vida norteña. Y Elmer fue generoso, fue formidablemente amable y me acompañó, me llevó, me guió por todos lados, y aprendí con él en las visitas que hice allí a Sinaloa, en todos los ambientes posibles. Aprendí muchas cosas que fueron muy útiles para mi novela. De ahí nos quedó una amistad muy intensa que mantenemos, y bueno, y estamos en contacto todo el tiempo y nos vemos y bueno, nos queremos mucho y esas cosas. Bueno, pues el Asesinato del Parque Sinaloa es una novela más de Elmer en su línea de novela. Se publicó ya en México ¿hace cuánto tiempo? Como año y medio. Año y medio. Ahora se publica en España y es una historia más del zurdo Mendieta, que es uno de sus personajes emblemáticos y uno de mis personajes favoritos. Hay algo que ya nadie discute en México, que es que Elmer es la frase es mía, pero bueno, me estoy orgulloso de que sea mía la frase, pero ya todo el mundo la repite como si no fuera mía, lo cual es mejor todavía, que es que Elmer es el patriarca de la literatura norteña. O sea, Elmer ha conseguido un milagro que nadie había conseguido hasta entonces. La creatividad del lenguaje norteño, mezcla de español, de inglés norteamericano, y además hablado por un pueblo a menudo analfabeto, campesino, donde la violencia está presente a cada momento. Eso ha generado un lenguaje, una jerga fascinante que a mí me sedujo en cuanto llegué allí, y que es el habla norteña, el habla de allí. El habla de Culiacán, pero también bueno, todo lo que es el norte de México. Y era una lengua oral, estaba como mucho en las canciones, los corridos y los narcocorridos, pero no estaba fijada por escrito. Entonces Elmer hizo el milagro de conseguir que esa habla, esa jerga, ese argot norteño, hablado por gente inculta y que no tenía una representación escrita, lo puso por escrito. O sea, creó un lenguaje por escrito que no figuraba en la literatura mexicana. Él fijó por primera vez el habla norteña en la literatura, de una forma absolutamente fascinante. Y eso, que al principio parecía que se trataba de un subgénero, ¿verdad? Hablaban de la literatura norteña como un subgénero. Ahora que ya sabemos que la literatura norteña es la literatura más viva, más vigorosa que hay en México y quizá en este momento en América, pues ya está reconocido como tal, y Elmer figura como he dicho, como el patriarca, el hombre que por primera vez abrió el camino. Es admirado por los jóvenes, por su generación, y también por los jóvenes lectores. Bueno, hay una expresión, Elmer, que es violencia semántica. Violencia semántica. Y tú
esa expresión es tuya. Tú has usado ese término hablando de tu forma de escribir. ¿Qué es la violencia semántica y por qué? Sí, ya no me acuerdo cómo la dije, si la dije violencia semántica o agresión semántica, verbal, por ahí. La violencia como constante en el habla y sí, en lo cotidiano del norte. Sí, lo que, bueno, esas dos palabras lo que intentan explicar es que en las conversaciones humanas hay niveles. Es decir, de una conversación normal, pues bueno, eso no tiene ningún problema, ¿no? Todo el mundo está hablando, el tono de voz, no sé, deben ser unos como 60 decibeles, todos muy educado, pero en cuanto empieza la primera irritación que tiene uno, eso empieza a subir. Entonces, y de pronto el lenguaje, el cambia de tono y también cambia su semántica, cambia su significado. Y eso va, si digamos, los dos sujetos que están conversando no llega a ningún acuerdo, pues bueno, eso llega a convertirse en una expresión muy, muy fuerte y de tal suerte que se convierte en una actitud absolutamente violenta. El ejemplo de que parto para esto es que una vez que iba a arreglar mi carro, tomé un camión y como me bajaría pronto me fui detrás del conductor, del chofer, así de pie, ¿no? Y unos metros adelante el chofer, estaba una camioneta estacionada en un semáforo que estaba en verde y el camionero le dio como un beso y se bajó el chofer, 60 años, 100 kilos, barba poblada, pelo largo, botas, jeans. Se bajó y claro, el camionero, que era un chico esmirriado, pues no cerró la puerta del camión y yo iba atrás ahí y se bajó. Oye, ¿qué no te fijas? ¿Qué te estás creyendo tú? Y empezó a utilizar. Y el camionero le decía, no, señor, pues le ofrezco disculpas, es que fíjese. No, ¿qué disculpas? Ni que la chingada, te chingar tu madre, igual. Y fue subiendo así, y el camionero, no, pues si gusta aquí traigo este bote de monedas que me ha pagado la gente, si quieres, lléveselo, señor, para que la pintura ¿qué te estás creyendo tú? Y ahí intervengo yo, y le digo al señor, oye señor, pues no sea así, yo creo que el señor aquí le está al chofer ofreciendo disculpas y aparte pues le está ofreciendo la posibilidad de que usted pueda pagar pues, el daño que le ha hecho. Yo creo que usted no debería comportarse así, le digo, no. Y me dice, ¿y qué quieres? ¿Que le dé un abrazo? La violencia en tu territorio es tan normal que se hace rutina, y visto desde aquí es difícil entender que cualquier situación puede terminar con muertos, con tiros, o sea, ¿hasta qué punto el vivir inmerso en la violencia condiciona un tipo de literatura, un tipo de manera de escribir, una manera de escribir? Sí, bueno, lo que tiene que ver con relación conmigo, porque yo vivo en la ciudad, es decir, bueno, yo salgo poco de mi casa, pero cuando salgo siempre voy viendo cómo es la gente, cómo se manifiesta y bueno, sigo asistiendo a los lugares a los que fuimos juntos, que son lugares que me gustan y que son muy ricos y que ahí puede ocurrir cualquier cosa exactamente, ¿no? Entonces, digamos, el vivir ahí es como acostumbrarte, digamos, a ese erizamiento social, a eso de un poco que hay esa crispación, ¿no? Y cuando uno es consciente de esa crispación y que esa crispación puede tener consecuencias fatales, pues lo que hace es comportarse de cierta manera, es decir, se establecen unos códigos que nos permiten vivir sin que nos pase nada,
que si vas conduciendo, pues hay que llevar las manos a la vista, que si hay un retén que puede ser del ejército, o sea, generas tácticas o puede ser de los otros. Entonces, hay una anécdota, estábamos en un lugar de los que cita Elmer que se llama la Cantina Don Quijote, que es un lugar emblemático de allí, con gente muy dura, que a la entrada le pasan el detector de metales, pero al que no se lo pasan es el peligroso, porque ese es el que saben que la lleva de verdad, eso no se lo pasa. Y estamos allí, y estamos tomando una copa, y Elmer padecía del estómago y no podía tomar alcohol. Y había una mesa al lado, había dos tipos bigotudos, con sombreros de palma, con gorras tal, tipos de allí, tipos gente pesada, como dicen en el norte. Y entonces Elmer es muy conocido, Elmer lo respetan todos, los narcos también. Lo conocen, tiene prestigio, es un profesor, es un hombre que sale en la tele, en los periódicos, y los narcos, yo lo sé porque he hablado con ellos, lo respetan, incluso lo cuidan, algunos de ellos lo cuidan, ¿no? Y hay gente que sabe que con Elmer no hay que meterse porque es un hombre que está bien con todos y lo quieren. Eso me quería. Bueno, entonces, estando sentados en la cantina, en la mesa de al lado había dos, y entonces mandaron, y el camarero dice, aquí tienen ustedes de parte de la mesa unos tequilas. Y yo sabía que Elmer no bebía alcohol. Y Elmer coge el tequila, hace así, le saluda y se lo bebe. Y digo, pero carnal, ¿qué? Y dice Elmer, chale, son las reglas. Son las reglas. Y es verdad, entonces en Sinaloa, ahí son las reglas. Entonces mi pregunta es, cuéntanos cómo el zurdo Mendieta se mueve en ese mundo de reglas no escritas, pero fundamentales para sobrevivir. Sí, bueno, hay una de mis novelas, no recordaré cuál es, donde el zurdo tiene que ir a uno de esos lugares a los que fuimos y cuando llega está tomado por un narco y el narco pues tiene un fusil Kalashnikov y ha hecho algunos disparos y pues ya saben que eso le oprimen tantito y salen 60 balas, ¿no? Entonces pues todos los demás están así como entonces llega el zurdo porque el zurdo está haciendo investigación porque en ese sitio trabajan chicas que bailan en el tubo y todo esto y han matado a una chica y el zurdo pues anda, digamos la investigación lo lleva ahí y cuando llega pues encuentra esta situación y bueno él es policía detective pero cuando entra ya no puede salirse porque está en medio y entonces ahí él nomás puede hacer dos cosas que es hacerlo con los demás, es decir, replegarse o enfrentar al tipo. Y el zurdo que es temerario, es medio loco, y que sabe que las reglas tienen límites, pero que él como policía también tiene reglas y que también tienen límites, y que de pronto entre la delincuencia, en México, entre la delincuencia y la policía, hay digamos como un switcheo necesario y no es usual que se colaboran unos con otros, ¿no? Que si detuvieron a fulano, detuvieron a la Barbie, no, pues sí, pues les echó la mano a aquel, ¿no? Que, bueno, siempre sale eso. Entonces aquí el zurdo lo que hace es eso. Él se enfrenta al tipo confiando en que esa regla del switcheo pueda funcionar. Pero el otro tipo estaba vuelto loco, ¿no? Y bueno, y ahí se da eso. Hablas mucho en tus novelas, hablas mucho de lealtad. Cuando las reglas, digamos, sociales convencionales ya no sirven, se hacen reglas especiales y en esa regla la lealtad es una regla fundamental. Perdón. A la edad que tienes, ¿sigues creyendo que la peor traición, o sea, que la deslealtad es el principal pecado en el mundo de tus novelas? Absolutamente. Absolutamente. Yo creo que yo creo que en todos los aspectos, en los negocios y en la vida, en las relaciones amistosas y en la delincuencia, la lealtad es como la regla básica, porque es la que da el nivel de la amistad.
da el nivel de la amistad, o sea, qué tan importante y qué tan seria es la amistad que tienen. Y y hay muchos mitos de lealtad rota, y incluso hay en que la lealtad rota, pues con llanto en los ojos se hace justicia, ¿no? Y también hay mitos en que la lealtad se conserva. Me han contado el caso de gemelos, que las circunstancias, cuando en el cártel donde ellos estaban hay una separación, hay una ruptura. Ese día uno estaba con el uno y el otro estaba con el otro, y ya no pudieron reunirse. Entonces ya no pudieron reunirse, y entonces ellos muere la madre y pues, tienen que ir. Y cuando van, lo único que dejan claro en cuanto se ven es la lealtad entre ellos. Ahí en tus novelas se ha producido un fenómeno en el narcotráfico en México, desde que yo lo conocí a principios del año 2000, en estos 16, 17 años, que también se registra en tus novelas, lo has ido registrando como un notario, que es que el narco ha evolucionado a peor en ese sentido. O sea, las reglas que antes eran no mujeres y niños, códigos de lealtad entre los grupos, territorios estables, respeto a la gente mayor, eso se ha roto. Cuando los capos grandes cayeron, se fragmentó y los pequeños intentaron hacerse con el poder, entonces todo el mundo empezó a matarse sin respetar nada. El narco ahora es mucho más lóbrego, triste, siniestro y cruel que hace 15 años. Y eso en tu novela lo dejas de manifiesto. Cuéntanos cómo has vivido tú la desaparición de esos viejos narcos respetables y la llegada del nuevo narco. Sí, porque yo creo que las bandas originales, sobre todo lo que es el cártel de Sinaloa, nacieron con reglas y nacieron con códigos. Lamberto Quintero. Que son las que tú has señalado, ¿no? Entonces, pero cuando llegan los juniors no les importa tanto las reglas. Es decir, porque también los primeros capos no eran adictos. Es decir, ellos negociaban un producto que no usaban, pero los narco juniors, sus hijos sí lo usaban. Y eso era un problema grave al interior de las familias de ellos, porque decían, pero ¿por qué? Y explicaban a los hijos que eso era para vender, no era para consumirlo, pero fue imposible. Y entonces ellos cambiaron la forma de convivencia, y también tenían la mecha muy corta, como decimos allá. Es decir, cualquier cosa peleaban, cualquier cosa pues se mataban. Por ejemplo, el personaje más fuerte de los últimos años, que es Guzmán, cuando empieza la guerra en Culiacán, a Guzmán le matan un hijo. ¿Sí? Y claro, todos dicen, esta ciudad se va a volver un caos. ¿Y sabes qué pasó? Nada, porque el tipo pertenecía a la vieja escuela. Él dijo, bueno, ok, pierdo un hijo y mi hijo andaba en algo que no debía andar y lo asumo. No voy a la guerra por eso. Sí, lo asumo, ¿no? Lo más seguro es que después encontró las formas de cobrarse eso, pero digamos, en ese momento, en 2-3 días la ciudad era normal. Sin embargo, la gente joven ahora matan a la mujer, a los niños, a la familia, a todos, ¿no? Sí, se ha desbocado, y aparte cosas que eran muy sorprendentes, como por ejemplo cuando la víctima muere, cambia de estatus. Y eso desde los aztecas, cuando el prisionero le sacaban el corazón, cambiaba de estatus, se convertía hasta en una especie de semidios, que si se probaban algo de su corazón, podía santificar. Entonces, desconcertó mucho
cuando hubo un muerto y que le pusieron billetes, porque eso era una violación del cadáver. Digamos, en el inconsciente colectivo y en el consciente también la gente no se explicaba. Y claro, eso fue como el principio, porque después vinieron ya las decapitaciones y todo eso. ¿Qué está pasando? O sea, estos se han vuelto locos, ¿no? O sea, porque siempre está eso, que cuando un tipo muere, pues ya, terminó, ya es incapaz de nada. Yo no he seguido la evolución del narcocorrido. En aquellos tiempos el corrido era la épica del narco, ¿no? Era hasta simpático, aquellos viejos traficantes, sí, su folclore, sus canciones. Entonces, no sé cómo es ahora el narcocorrido en México, en el norte de... ¿Ha evolucionado también? ¿Se ha hecho también siniestro? Es que no sé, hace tiempo que no... Sí, pero ya tiene tiempo, porque rápidamente salió la corriente alterna de un señor que le dicen el Commander, que él cantaba eso, cantaba que ya sus corridos pues tenían que ver con la depredación, el irrespeto al cadáver, y bueno, fue muy fuerte. Yo creo que le prohibieron conciertos. Sí, también el narcocorrido se ha vuelto también sórdido como... Pues es que el corrido no deja de ser un registro más o menos formal de lo que ahí pasa, ¿no? ¿El corrido es el notario de México? Pues sí, el corrido tiene mucho que ver, y eso desde la revolución, ¿no? Norteño, claro, y además todos los revolucionarios eran todos norteños, claro, eran todos de allí. Entonces, el corrido, entonces, cuando yo recuerdo que ha habido polémicas en México sobre el narcocorrido, sobre su emisión en la radio, no su emisión en la radio y televisión, y al fin y al cabo el narcocorrido no es más que el reflejo en folclore musical de una realidad social, ¿no? Sí, tiene que ver con eso, y aparte la forma en que ellos lo hacen, en que los músicos lo hacen, digamos que no son músicos universitarios, ni mucho menos, que son músicos que tienen la percepción directa de lo que pasa. Y sabes una cosa, que ahí también hay relevos. Que, a ver, por ejemplo, hay un grupo que se llama Los Canelos de Durango, que ya todos, entonces ahora son sus hijos los que se llaman igual, ¿no? O sea, el registro del nombre, ya los chicos, ya que el que toca las tarolas y el acordeón y el vocalista, y ellos eran como, se convirtió en un grupo, digamos, como el más representativo en el género, que tenía que ver con eso, que era la recuperación de figuras importantes de los capos que más sonaban, ¿no? ¿Y lo siguen oyendo los jóvenes al narcocorrido? ¿Les sigue gustando? Es una locura. Lo llevan todo el tiempo, ¿cómo no? Cuando estábamos allí en aquella época, recuerdo que uno de los narcos jóvenes me dijo: prefiero vivir, siempre recuerdo esa frase, prefiero vivir 5 años como un rey que 50 como un buey, ¿no? Y eso marcó una generación. Tú trabajas con chicos jóvenes porque tú tienes alumnos en la universidad. ¿Hasta qué punto el narco es una tentación resistible o no resistible para los chicos jóvenes? En este momento, quiero decir. Sí, en este momento hay una mezcla, porque también se ha vuelto muy terrorífico. Y digamos, los chicos que intentan reclutar no son para que trafiquen, sino son para que sicarios. Y entonces eso, han perdido un poco interés, porque pues sí se necesita otra vocación, ¿no? O sea, perdóname, ahora los necesitan más para matar que para traficar. Exacto, sí. Entonces, al menos en Culiacán, en el medio donde yo me mueva, los chicos dicen, no, eso sí no. O sea, porque además trasciende que no es tanto lo que les pagan, no tienen ninguna opción, digamos, de convertirse en jefes o de subir en la tabla. Para ser sicarios siempre, sí, hasta el final, hasta que los maten. Exacto. Entonces, un poco han perdido interés en eso. No sé, digamos que ellos han perdido mercado ahí.
donde evidentemente ha subido, es en el centro del país, ¿no? Donde está Guadalajara, y está Michoacán, ahí sí está bastante fuerte, los jóvenes sí se están pues enganchando, ¿no? Todo esto que estamos hablando no es literatura, o sea, estamos hablando, eso son las novelas de Elmer, no estoy haciendo una entrevista a un sinaloense que hable de narcotráfico, a un escritor que en sus novelas cuenta todo eso. Su mundo es ese, el mundo de Elmer, en el que se levanta todos los días, cuando camina por la calle, cuando va a comprar con su mujer, cuando va al trabajo, cuando se sienta a tomar un café o a comer en un restaurante, está rodeado de ese mundo, su entorno es ese. Por la mañana oye a veces una balacera, el periódico, pues ayer mataron al jefe de policía o tal, es lo cotidiano. Y todo eso es lo que Elmer está en sus novelas. Entonces quería hacerte una pregunta. Yo tengo una teoría, pero no sé si es correcta o no, pero que no le formo nunca en voz alta. Y es, a ver qué te parece a ti. Yo creo que las novelas no se escriben, están ahí. Las historias están ahí. Entonces el escritor lo que hace es descubrirlas. Es el intermediario, ¿no? Y si no hay historia, no hay novela. Mi pregunta es, ¿tú eres un creador o eres un intermediario? Las dos cosas. Cuéntame. Las dos cosas, porque sí es verdad, las historias ocurren, están ocurriendo u ocurrieron. Y entonces uno tiene como una sensibilidad para eso, y es también como una especie de suerte, de que para enterarte de las historias o para que te lleguen, porque sí, digamos, nunca te diré que he estado ahí metido en un asunto de eso, no tengo vocación, pero para estar en los lugares donde se cuentan las historias, donde están las novelas, las novelas orales, eso sí. Y yo me acuerdo mucho de una amiga nuestra, que la amiga nuestra era reportera, y entonces iba a llevar a sus niños a la escuela, y iba caminando al periódico, y a la siguiente cuadra, o sea, de dos tipos se agarraron a balazo y había un muerto. Entonces ella tenía la nota, y eso le pasaba muchas veces. Entonces yo creo que en el caso de los novelistas sí, pero yo creo que esa novela que está ahí hay que crearla, hay que recrearla, hay que encontrar el vehículo para registrarla, y el vehículo más adecuado. Quizá la pasta que aglutina todas esas historias existentes, a lo mejor. Sí, está ahí, y eso es lo que yo escucho a la raza, ¿no? Que no sabes qué pasó. La raza es la gente, la raza es la gente que por allí. Sí, no, hombre, se me pasó ver todo esto lo que vi, cuando el tipo sacó la pistola y dijo, ¿y tú qué hiciste? No, pues aquí iba a ser, pues nada. Y generalmente siempre son mentiras, ¿no? Pero son las historias, son las novelas. Y entonces yo he escuchado muchas, pero muchas ahí, y por eso es que me gusta seguir yendo. Y también, claro, la escucho el lenguaje, pero el que tiene que armar el tinglado, pues eso soy yo. A ver, ¿cómo voy a contar esto? ¿Cómo lo voy a contar? O sea, ¿Qué es lo que tengo que hacer? Más que un esfuerzo de imaginación para inventar, es un esfuerzo de narración. Sí, ¿no? Sí. En esta novela, por ejemplo, Los Mochis, que es una ciudad que me gusta, y el parque que me encanta, entonces yo fui al parque y pregunté, ¿aquí ha habido algún asesinato? Y dijeron, no, hubo uno, pero hace como 30 años. Y dije yo, bueno, va a haber otro, ¿no? Va a haber otro ahora. Y les digo, pero esta ciudad, bueno, pasan bastantes, hay bastantes pérdidas de vidas. Sí, pero no son aquí, el parque no les gusta, porque ese parque como que es mágico, ¿no? Pero claro que ahí hay pérdidas. Un amigo mío la perdió su ex esposa, por ejemplo, una balacera, ¿no? Mujeres, Elmer. En Sinaloa, en Culiacán, en aquella zona,
Un narco se enamora o le gusta a una mujer y es capaz de acosarla, de acosar a la familia, de mandarle, comprarle un coche al padre, de seducir al hermano, de matar al padre o al hermano si se oponen a sus deseos, incluso matarla a ella si no la consigue, ¿no? Eso es continuo. En tus novelas tú lo cuentas. Y yo he leído no sé dónde que alguien decía que tus novelas eran machistas y me dio muchísima risa porque, claro, estás describiendo un mundo que es evidentemente muy machista, ¿no? La condición de la mujer en México, en lugares como este, sigue siendo de absoluta dependencia y vulnerabilidad. ¿Es cierto? Las mujeres tienen un arma muy poderosa, las mujeres de mi tierra. Son las más guapas de México, por otra parte, claro. Exacto. Y entonces también ellas juegan con ellos, juegan con eso y creo que los juniors han perdido de ese control que tenían los viejos, que los viejos hacían eso que tú dices. Eran prudentes. Los juniors como que ya no pueden con ese paquete. Y también, por ejemplo... Me gusta una morra y van a por ella, ¿no? Claro, y es probable que por eso en mi novela La Capiza, hay una capiza, no hay un capo. Y es una capiza súper plantada, así, de que no se tiente el corazón, que hay que matar a alguien o lo que sea, ¿no? Pero eso tiene que ver con eso, porque las mujeres, y yo creo que ahí tú tienes también un poco de culpa, porque cuando aparece la reina del sur, aparece la reina del Pacífico. Y la reina del Pacífico, pues es una chica de mi tierra, guapérrima, con una historia de control sobre los varones. Y sus maridos pues no fueron cualquiera, fue un comandante de la policía, un general del ejército y desde luego un capo así de medio, ¿no? de algunos de los cárteles, y una mujer que tenía el control, que tenía la capacidad de reunirlos. Y el mito dice que una de las cosas por qué a ella la obedecían, pues era porque era guapísima y era una mujer que tenía la capacidad para convencerlos. Era muy guapa, Sandra era muy guapa. Sí. Entonces, yo creo que también a partir de ella, como que las mujeres dicen, bueno, es que podemos. También. Ahora también, como dice el Narco Corrido, también las mujeres pueden. Es decir, hay más mujeres ahora metidas en el mundo, me refiero, no, siempre estuvieron, pero estuvieron siempre como personajes secundarios. Hay ahora más mujeres metidas en centros, en mecanismos de poder de decisión jerárquicamente más altos en el narco, o siguen estando en escalones inferiores. Las mujeres están ganando terreno. También en eso. Las mujeres están ganando terreno y yo tengo algunos registros que me han servido para Samantha, donde las mujeres mandan. Y si para mandar necesitan la violencia semántica, son pero durísimas. En los registros que yo tengo, ya está ahí. Y de cuidado con que alguien las quiera, se salga del carril, digamos, del territorio que le toca porque le va mal, ¿no? Y cuando una mujer entra en eso es más peligrosa todavía que un hombre, claro. Tiene más valor, más coraje, sabe que pierde mucho más. Claro. Sí. Y es igual, tiene el poder de su belleza. Eso es como inevitable, ¿no? Recuerdo cuando estuve allí la última vez, un amigo nuestro me dejó un coche blindado para moverme ¿te acuerdas? Por la noche por allí. Y recuerdo que paramos una vez pinché una rueda y había unos niños jugando allí, era de noche, serían las 12 de la noche, o sea, las 11, había unos niños jugando alrededor de nosotros en un barrio allí y llevaban todos cuernos de chivo pequeños, fusiles, pistolas, están jugando a ser narcos. Sí. Niños de 7, 8, 9 años, ¿no? En los colegios se ha intentado hacer algún tipo de contramedidas para que los niños vean el narco como algo negativo, eso se ha dejado ir. No, claro que no, Arturo.
Incluso una campaña de una señora, doña Delia, que ella pagó una campaña en la radio en contra de las armas de juguete. Y eso ha despertado una conciencia bueno, yo que trabajo, soy promotor de lectura, ya sabes que me gusta eso, y siempre insisto cuando trabajo con profesores que la necesidad de mostrarles a los niños pues algunos otros valores, digamos, antes de que se convirtiera. Pero se ha progresado en eso. Sí, eso casi te lo puedo asegurar. Nosotros desgraciadamente no tenemos recursos para hacer seguimiento y esto, ¿no? De cómo hemos conseguido cambiar o cómo hemos conseguido que la gente compre más libros, lea más. Pero eso se nota en cosas tan sencillas de que yo voy con Leonora al súper y encuentro una señora que me dice: oiga, el programa ese que ustedes están haciendo estaba muy interesante, a mi niño ya le llegó. ¿Sí? Antes he dicho que Elmer es respetado, y es verdad, Elmer es muy respetado allí, pero tanto por unos como por otros. Elmer ha escrito en sus libros, escribe cosas muy duras, muy descarnadas, y describe situaciones muy complejas y muy crudas. Y sin embargo, nunca nadie jamás te ha amenazado, nunca nadie jamás, bueno, casi nadie. Y cuando eso ha podido ocurrir, ha habido siempre alguien que ha dicho: a Elmer no se le toca. ¿Por qué te respetan tanto? Pues soy muy chico, Arturo. No, me han pasado cosas muy curiosas de que Pero te respetan policías, te respetan narcos, te respetan policías corruptos, policías honrados, marinos, guachos, todo el mundo, ¿no? Sí, un día que en un alto se me acercó un agente de tránsito y me dice: ¿cómo está, don Elmer? No, bien, ¿y ustedes están, cómo va el trabajo? ¿Se están cuidando y eso? No, sí. Oiga, anoche qué rápido iba, me dice. Mi compañero quería ir por usted, pero le dije: no, don Elmer, déjalo que vaya. Oye, naciendo en el Parque Sinaloa, hay un epígrafe de Oregel que dice: algunos ilusos que los asesine la vejez. Me encanta, además, es verdad. Cuando vienes a Europa, cuando vienes a un lugar como España, donde de momento, la gente espera que la asesine la vejez, ¿no? Cree ilusamente que es la vejez la que asesina, ¿no? Cree que está a salvo de la violencia, del horror, del dolor. Creemos que estamos protegidos, ¿no? Que hemos hecho un sistema de valores y de derechos y de libertades y de garantías que nos pone a salvo, y es mentira, pero bueno, pero lo creemos aquí en Europa, ¿no? O en España. Cuando vienes de un lugar donde la vida real todos los días se asoma a tu puerta, todos los días te salpican los zapatos, todos los días pasa por delante de ti pipo, por forma de ambulancia o de coche de la policía, ¿no? O la oyes en forma de balacera, ¿no? ¿Qué sientes cuando nos ves aquí? ¿Estamos equivocados? ¿Somos tontos? ¿Somos ilusos? ¿Tenemos que espabilar? ¿Nos falta lucidez? No, yo creo que ¿Te burlas de nosotros? No, para nada, al contrario. Yo creo que lo que tendrían que hacer, y espero que lo estén haciendo, es el conseguir que digamos la cultura del respeto a las leyes, de que eso yo veo que es muy sólido en España, y se conserve a pesar de todos, de verdad, que se conserve a pesar de todos, porque yo creo que esa es la base de que una sociedad funcione de la manera más correcta posible. Desde luego no podrán evitar que haya delincuentes, es imposible, está dentro de los genes de algunos seres humanos, ¿no? Y no podrán evitar que haya narcos porque hay adictos. Entonces, pero de la forma en que actúen, pues vamos, que no implique más delito que ese. Y si pillan algunos, como dice usted, ya me aprendí la palabra. Tú vives en un lugar donde se vulnera la ley a diario cientos de veces, donde es la regla es vulnerar la ley, lo raro es respetar la ley, ¿no?
¿Crees realmente que la ley, sin una violencia que la respalde, es posible en lugares extremos? No. Yo creo que sí necesita eso. La violencia. Necesita el helicóptero y la mano. Te lo cuento, que hace muchos años en la sierra un maestro abusó de una chica. La chica ya casadera y todo esto, pero abusó de ella. Y fue el gobernador. Y el padre le dijo, oiga, pues fíjese que pasó esto y pues mi hija no tenía ninguna relación con ese tipo, abusó de ella y pues ya lo fuimos a la policía, pero es el maestro, no le hacen nada. Ay, no me diga, le dijo, no me diga, sí. Pues entonces está bien, le dijo, le habló a su jefe de guardias, oye, vayan por el maestro y llévenselo. Y cogen al maestro, lo suben al helicóptero del gobierno y lo llevan a prisión. Y como a los 30 minutos regresa el helicóptero y se baja el jefe de los guardias y le dice y el gobernador le dice, ¿qué pasó? No, hombre, no lo va a creer. Se cayó. Se cayó. Entonces, bueno, yo creo que la aplicación de la ley de vez en cuando, dadas las circunstancias. Hay que taparle un ojo a la ley de vez en cuando en lugares así. Sí, necesita, ¿no?, un poquito de eso, mientras nos acostumbramos a respetar las leyes y que tengamos la suerte de tener los jueces con los cojones, como dirías tú, para aplicarla, ¿no? Hay algo de lo que hemos hablado tú y yo muchas veces, pero ellos no te han oído hablar de eso. Y tronca con esa, es la continuación de la pregunta que te he hecho antes, ¿no? Luego, entonces, la violencia en momentos determinados es necesaria. Yo pienso que sí. Digan lo que digan los buenistas, los tal, cuando estás ante la realidad concreta y dura y cruda, a veces la violencia es necesaria. Sí, mira, yo vivo en Culiacán y yo he escuchado en la prensa de Ciudad de México, es que hago entrevistas y me dicen, ¿cómo cree usted que se puede contribuir a que la violencia disminuya? Y yo les digo, tienen que negociar. Y me dice, ¿quién? El gobierno. ¿Con quién? Ellos saben. Y me dice, ¿pero por qué van a negociar? Necesitan tomar acuerdos. Y yo no voy a decir con quién, le digo. ¿Con quién es el que debe? Y siempre es, y eso no es mitología, digo, por ejemplo, en mi tierra siempre es usual que pasan menos cosas, la gente dice, no, es que el gobernador ha tenido un acuerdo. Y los narcos que quieren, que los dejen hacer su trabajo. Y el gobierno que quiere, pues que no haya muertes, que no asalten, que la gente que no tiene nada que ver con eso pues pueda trabajar. El narco no se va a parar, no se va a erradicar. Hay demasiada pobreza, ¿verdad? Yo creo que hay pobreza, pero también hay adictos. Hay un mercado muy fuerte y corregirlo creo que es carísimo. Por ejemplo, cuando escuchamos que en Estados Unidos al presidente o a quien sea, y no el de ahora, el de los anteriores también, vamos a bloquear la frontera, pues los mexicanos dicen, pues bloqueenla, a ver cómo le hacen. O sea, ¿cuántos hospitales necesitan? ¿Cuántos tratamientos? Pues son millones. Es decir, y si paran a los sinaloenses, pues entran los colombianos por el Golfo, y si paran los sinaloenses y a los colombianos, pues entran los de Afganistán, que ahora son los que más producen heroína. Oye, tú provienes de una familia muy humilde y te has hecho a ti mismo. Tu biografía es un prodigio es admirable, cualquiera que la conoce, yo la conozco bien, sí. Es admirable, ¿no?
Gracias. Tú podías ser ahora uno de esos, bueno, estar muerto, supongo que estarías muerto ya, si hubieras tomado otro camino, ¿no? Tú hubieras perfectamente haber terminado, pues, cultivando en la milpa lo que fuera, o traficando, porque, bueno, el azar de la vida pudo llevarte y te llevó ¿qué es lo que qué te llevó ahí y no te llevó a otros lugares más oscuros o más peligrosos? Eso nunca te lo habían preguntado. Sí, bueno, donde yo vivía no había escuela y yo estaba creciendo. Y el tema era que cuando yo tenía 6 días, mi madre me tuvo que dejar. Porque era madre soltera, yo tenía una hermana y el mayor que yo, y entonces mi mamá tenía que trabajar, y mi mamá trabajaba en el campo, pero ahí no había. Y aparte mis abuelos no la querían porque hizo todo lo que ellos le dijeron que no hiciera, ya sabes, no, pues, bueno, puedes dejar al niño, pero tú te vas. Y mi mamá me dejó ahí. Y entonces mi mamá siguió su historia y yo ahí fui creciendo y entonces pues ahí que era, pues aprendí a rezar, ¿no? Y aprendí de los ciclones y bueno, todo lo que aprendí uno ahí y de la agricultura. Pero mi mamá, el que rehizo relaciones con mis abuelos, intentó recuperarme y mi abuela no quiso. Le dijo, sí que a toda madre, ya te lo crié, ahora te lo quieres llevar. Pues ni madres, o sea, el chico se queda, es nuestro. Y ella no podía hacer nada. Pero ella tenía su hermano mayor que era el consentido de la madre, lo que suele ocurrir, y le dijo a él. Y mi tío él habló y él le hizo un cuento mágico. No, vea, este niño no es igual a los demás, y véalo, es distinto, trae algo en la cabeza, y yo creo que no debe ser campesino. O sea. Y mi abuela pues cedió. Y yo lo que recuerdo que un día, una tarde me dijo, mañana hay que levantarse muy temprano porque te voy a llevar con tu mamá. Y fue terrible porque en la mañana bañarse e ir. Y yo recuerdo que llegamos y tocamos una puerta y salió mi mamá, la recuerdo también, traía un vestido negro de flores y una amarrada a la cabeza con esas cosas que se ponen las señoras. Y mi abuela le dijo, aquí te traigo a tu hijo. Y mi mamá la vio ella, me vio a mí y lloró mi mamá, la abrazó a ella y dijo, me cambio inmediato porque lo voy a escribir a la escuela. Entonces pues ya yo fui a la escuela pero eso era como ya niño que iba a la escuela y después cuando crecí, el que conocí me convertí en lector rápidamente, pero que conocí historias de grandes personajes, entonces yo quería ser un gran personaje. O sea, los libros te abrieron. Sí, los libros fue lo que me dijeron hay otra cosa, y que es Benito Juárez, por ejemplo. Benito Juárez, y era indígena, yo puedo, sí. Y así fui haciéndome como digamos, como un soñador, un joven soñador. Y según cómo era la moda, que iba en México la Olimpiada en 1968, y entonces hubo como una campaña nacional, así que buscaron atletas y deportistas que yo era muy chico, no podía hacer. Pero en mi barrio, que mi barrio es un barrio de boxeadores, quizás hayan oído hablar de Julio César Chávez. Entonces donde él entrenaba está a 300 metros de mi casa. Entonces yo fui una vez a ese gimnasio, pero yo no puedo ser boxeador, soy muy alto y peso muy poco, pues. Pero sí aprendí
cómo noquear y eso. Y entonces, pero lo que fui marchista, pero que yo quería ser olímpico, y tuve beca para ser preolímpico, para ir a la Olimpiada. No a la Olimpiada, pues al Centro Deportivo Olímpico Mexicano y entrenar así. Pero fui una vez a competir a Estados Unidos y los gringos ven a alguien que sirve, y inmediatamente tuve como 4 ofertas para becas, para universidades, pero yo tenía que ser atleta y estudiar algo. Y no, algo me dijo que no. Y después tuve una beca para estudiar física en la Universidad de Houston. Esa fue la que más me costó rechazar, porque yo ya estaba en eso de ya había leído 2 biografías de Albert Einstein y pues quería ser físico teórico. Una locura. Bueno, ya vamos a dejarlo ahí porque ya no estamos llegando a la hora ya que nos han fijado. Pero para terminar, Elmer, la última cosa. ¿Por qué tu necesidad de escribir siempre la misma historia? ¿Por qué siempre, cada novela? Yo siempre digo que los escritores coherentes escriben la misma historia, pero la va evolucionando a medida que ellos evolucionan, ¿no? ¿Por qué tu necesidad de contar Sinaloa una y otra vez en sus distintos... O sea, ¿por qué no lo has agotado en 1, 2, 3 novelas? ¿Por qué todavía necesitas seguir contando? ¿Qué hay de Sinaloa que buscas que no has podido contar? Ya casi termino. Pero porque en el fondo subyace que nosotros nuestras virtudes no son reconocidas, son reconocidos nuestros defectos. Es decir, cuando yo me fui a estudiar a Ciudad de México, llegaba una fiesta y cuidado porque es de Sinaloa, ¿no? O sea, y eso entre que me gustaba y no. Es decir, acuérdate que nosotros somos un pueblo que hemos vencido el desierto, es un erial, es un ejemplo en el mundo, es un centro de investigación agrícola de los más... Los de Almería van allá para ver técnicas, a ver cómo hacemos aquí, porque el tema de cubrir las tierras, eso lo inventamos primero nosotros. Nosotros exportamos camarones vivos, eso es prácticamente imposible, pero ahí las técnicas las desarrollaron. Es decir, tenemos muchas cosas, muchas cosas, y igual manifestaciones artísticas importantes, pero siempre sobresalen nuestros delincuentes, ¿no? Y entonces quizás en el fondo es eso, de que yo soy un escritor, toco el tema, lo toco, lo desarrollo, pero no cedo, pues, no cedo a ellos, yo me entrego a la literatura, por eso te decía que estoy en las 2 partes. Soy un escritor. Hay en ti un orgullo también, un orgullo sinaloense muy acusado. No, sí. O sea, hay una canción que eso dice, saben que soy sinaloense, ¿para qué se meten conmigo? Y eso te puede aplicar perfectamente, ¿no? Sí, ese orgullo lo tienes, ¿no? Incluso amas a Sinaloa, incluso con sus horrores, con sus dolores. Sí. ¿Te gusta ser sinaloense? Sí, me gusta mucho ser de donde soy. Porque también, tú sabes, es una gastronomía, es un paisaje, pero sobre todo porque... Y la gente cuando no está matando es una gente estupenda. No, es verdad. Sí. Es una gente formidable. Sí, y también porque mis mayores era gente muy trabajadora, o sea, bien fajadas, y por el lado de mi padre, por el lado de mi madre, todos gente muy plantada, digamos, en lo que hacen, y siguen siendo. Yo creo que debería haber algún delincuente en mi familia porque me cuente de qué van, ¿no? Bueno, espero que les haya dado interés por conocer más a Elmer leyendo su libro y sus libros. Les aseguro que es una experiencia extraordinaria y que la agradecerán. Muchas gracias, Elmer. Muchas gracias. Listo.